Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, Alejandro Mayorkas, se reunió aquí en Miami con los 3 congresistas federales cubanoamericanos, un encuentro que algunos consideran debería haberse realizado antes de que la delegación norteamericana viajara a La Habana y no después, cuando ya los acuerdos están consumados. Conversamos con la congresista federal María Elvira Salazar, quien nos cuenta algunos de los pormenores de esta reunión. Vamos a compartirlo con todos ustedes. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. A ver, lo primero que nos dijo la congresista federal María Elvira Salazar fue que la preocupación de esta reunión con Mayorkas denotó la acuciante preocupación, valga aquí la redundancia, de la administración con el tema migratorio. No necesariamente se habló de la democracia en Cuba, no parecía ser ese el centro de la visita que le trajo a Miami. La visita forma parte, pues, de los esfuerzos para resolver este problema que hay en la frontera, y en ese sentido María Elvira nos asegura que preguntó cosas puntuales como, por ejemplo, si las 30,000 visas del programa Parol, que son para Venezuela, para Haití, para Nicaragua y para Cuba, aclara cuántas visas corresponden a cada país o si se van a distribuir a discreción. Veamos qué dijo la congresista desde su oficina en el Capitolio en Washington. Este fue un foro libre donde le pudimos preguntar todo lo que nuestras preocupaciones, y básicamente la gran preocupación es la frontera. Pero en el caso mío, yo me dediqué a preguntarle qué es lo que van a hacer con los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses. Le pregunté por qué 30,000 cupos. ¿Por qué 30,000 cupos si esos cupos eran equitativos para cada una de las 4 nacionalidades? Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y dijeron que no, que estaban ahí mirando, dependiendo trataban de ser equitativos. Sobre los cubanos y sobre los venezolanos hablamos específicamente, y yo me encargué de decir en muchas ocasiones y preguntarle en muchas ocasiones, por cierto, bastante abierto y tratando de contestar dentro de su capacidad y dentro de lo que estaba tratando, del mensaje demócrata que estaba tratando de enviar. Pero la impresión que a mí me dio es que el tema que me interesaba, que eran los cubanos y los venezolanos, el cubano que está recibiendo la 220A, el cubano que está recibiendo solamente 60 días de parol, el cubano que alguna vez se le dan el parol y después la 220A, ¿cuál es el criterio? ¿Dónde está la estructura que sea sostenida y consistente? No hay. Entonces, lo que te puedo empezar a decir es que lo que más me parece a mí que yo voy a poder lograr de esa reunión, y si lo logro, en realidad habré hecho mi trabajo como congresista, es hacer que los cubanos que tienen la 220A en la mano le permita al Departamento de Homeland ajustarse a la ley de ajuste cubano. Porque el gran problema del que tiene la 220A en la mano y no tiene parol es que se queda en un limbo. Si Cuba obviamente no lo recibe, si es que lo pone en orden de deportación y Cuba no lo recibe, ese cubano se queda sin permiso de trabajo, sin estatus migratorio y en el limbo. Y eso es tristísimo después de haber tenido que escaparse de aquellos canallas. Muy bien, la congresista calificó de gran desorden no solo lo que ocurre en la frontera, sino los paliativos para enfrentar esa crisis, una política que calificó, repito, de gran desorden e improvisación. Veamos. Mira, llevamos meses, y yo en particular meses, pidiendo una reunión con Mayorkas. Que se reúna antes o después, lo importante es saber qué es lo que están pensando. Y lo que están pensando es más de lo mismo. Más de lo mismo. Hay un gran desorden a nivel estructural, gran desorden dentro de Homeland Security, y en particular con la frontera. Sabemos que están llegando los cubanos al sur de la Florida. Han llegado 250,000 cubanos en el año 22, el año pasado. Algunos de ellos por la frontera. Cualquier pregunta que le hagamos, Cao, la respuesta nunca va a ser la respuesta que nosotros queremos escuchar, que es que hay un orden, que hay una organización, que al cubano se va a tratar de esta manera, al nicaragüense, al venezolano. Es todo poniendo parches. Porque es que el gran problema migratorio en este país es inmenso, es de proporciones bíblicas.
y el Congreso Federal, donde yo estoy, donde yo participo, tiene que pasar leyes para cambiar esta situación de la que estamos hablando. Por eso tú sabes que yo presenté la ley que se llama Dignidad, que ayuda a todos los que hablamos este idioma y que vivimos en este hemisferio. Bueno, la congresista se refirió igualmente al chantaje migratorio, el historial de éxodos provocados con el que Cuba siempre parece conseguir sentar a Washington en la mesa de negociaciones. Es que ese ha sido el gran chantaje de estos canallas, que es obligar a los Estados Unidos a que te den algo a cambio con tal de yo parar el flujo migratorio. Claro, lo sabemos y sabemos, pero depende y depende de la administración americana. Fíjate cómo la administración anterior estas situaciones no existían. Estamos nuevamente ante la situación donde el gobierno americano le ha enviado un mensaje al mundo y sobre todo a aquellos que viven bajo las tiranías que la frontera sur está abierta. Y para nosotros la Florida o los cayos de la Florida también están abiertos porque la frontera, el sistema migratorio está disponible a recibir a cualquiera. Y no hay, por ejemplo, no hay una ley que haya pasado firmada por el gobierno, por el presidente Biden, donde podamos poner un orden en lo que se trata de el pedir asilo. Entonces, justos pagan por pecadores. El cubano que sí se está escapando de una tiranía y el cubano que sí se amerita tener asilo político, le dan la 220. Y el cubano o el haitiano que también lo amerita, entonces no le dan nada. Entonces, ¿cómo te puedo explicar? La gente que nos está escuchando entiende a nivel macro que esto es un gran problema y que el Congreso Federal tiene que actuar en algún momento. Porque la administración Biden, por lo que se está viendo, no ha actuado. Llevamos 2 años y son 5 millones de ilegales que han entrado por la frontera. Aparte del fentanil y aparte de los 88 terroristas y aparte de los child sex traffickers, del tráfico sexual de niños. Es que todo entra por ahí. Y la administración callada. Bueno, y la congresista federal se refirió igualmente a la contradicción o las contradicciones que existen en cuanto a las reclamaciones familiares, digamos, tradicionales, que están sujetas a chequeos de antecedentes penales, a exámenes médicos, a pagos que ahora anunciaron que tienen que ser totalmente en dólares, mientras que los que vienen por este programa de parol están aquí en pocos días, pasando por encima de las reclamaciones familiares, sin tiempo para que sean chequeados o revisados sus antecedentes penales, sin examen médico y pagando solo el pasaje. No tienen ni que ir a la embajada norteamericana, pagando también, por supuesto, el pasaporte al gobierno cubano. Veamos lo que agregó la congresista. Esa fue la primera pregunta que yo le hago a Mallorca. El cubano aplica el lunes y está aquí el domingo. Son 7 días. ¿Y dónde está el background check? Ese señor es un miembro del aparato represivo. Y si ese señor no se merece estar en este país porque le dio palo a los que estaban en la demostración o torturó a alguien en Villa Marista o estaba en Cien y Aldabó y le estaba, pero ¿cómo es posible de que los Estados Unidos van a permitir que cualquiera que solamente que entre la solicitud tiene un sponsor llegó a los Estados Unidos? Pero no, me dijo, estamos pasando el background check, pero esto está puesto, se puso en práctica, esta curita, como te dije ahorita, lo único que están haciendo quiero decir, la administración a través de Homeland Security, el señor Mallorca, es tratar de enviar un mensaje de que la frontera la estamos controlando. No te preocupes que esto lo tenemos controlado. Entonces llegan a prácticas como esta que me acabas de decir, donde entonces se te puede colar de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, cualquiera. Y sobre todo nosotros sabiendo muy bien en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela quiénes son el elemento que puede estar entrando. Entonces, pero ¿cómo es que los Estados Unidos, el primer país del mundo económica y militarmente, se va a comportar de esta manera? Es que es una vergüenza. Y yo lo digo en inglés y lo digo en español. Hoy en la mañana estaba en Fox News y lo dije, pero es que el país más grande del mundo no se puede comportar así. Es que esto no tiene sentido. Pero hay que repetirle a la gente que la inmigración, las políticas migratorias están en las manos del Ejecutivo. Quiero decir, la Casa Blanca. Y, bueno, tomando en cuenta lo que
acababa de decirnos, le preguntamos a la congresista si apoyaba la demanda que 20 estados, incluyendo la Florida, habían interpuesto contra este programa de parol, y respondió lo siguiente. La realidad es que cuando se trata de Cuba y de Venezuela y de Nicaragua, si yo estoy en Cuba y estoy desesperada y yo puedo venir en una semana, yo no puedo decirle que no. Porque yo sé de que ha aliviado grandemente, porque si yo estuviera en los zapatos de esa persona que está llegando, yo no quiero que nadie me diga nada. Pero lo que entonces yo miro es el gran panorama, es the big picture. Y the big picture es que en este país hay que poner una serie de orden. No solamente cuando se trata de Nicaragua y de Venezuela y de Cuba, que son las grandes tiranías, sobre todo en Cuba. Aquí hay que hacer más allá de eso. Aquí hay que hacer, ante todo, hay que ayudar a la disidencia que se tiró a la calle el 11 de julio. Aquí hay que hacer muchas diferentes variantes para ayudar a que ese pueblo no se tenga que seguir yendo y que no nos sigan aplastando. Y eso también yo se lo he pedido, como tú sabes, a la administración del presidente Biden. Ayuda a los cubanos, dale conectividad, haz una conferencia de prensa en la Casa Blanca diciendo estamos con los cubanos, estamos con los venezolanos, no vamos a permitir que estos sátrapas sigan atropellando a estos tres pueblos. Pero no, al contrario, lo que hay es apaciguarlo. ¿No viste que Juan González se apareció delante de Maduro cuando quería comprarle petróleo? No estamos viendo que a Ortega, pobrecito a mis hermanos nicaragüenses, Ortega se está robando el país a manos llenas porque ¿dónde está la Casa Blanca? No existe. Y ahora que yo estoy en el Comité de Relaciones Exteriores, dentro del Subcomité de las Américas, voy a encargarme a por lo menos enviar el mensaje de que los Estados Unidos, el Congreso Federal está presente. ¿Tú sabes lo que es que Ortega ha vuelto a los tiempos de Ronald Reagan? Donde tengo gente muy cercana a mí, porque yo amo a los nicaragüenses, donde me están diciendo, no, cállate, silencio, no puedes hablar, porque saben que el aparato represivo nicaragüense, que está liderado por los cubanos, ya les está apretando las tuercas. Entonces, el mismo miedo que hay en Nicaragua lo hay que hay en Cuba, lo hay en Nicaragua, y let alone en Venezuela. Entonces, ¿dónde están los Estados Unidos? Bien, gracias. Por cierto, mañana la congresista María Elvira Salazar va a presentar en el Pleno del Congreso en Washington una resolución sin precedentes para condenar el socialismo. Ella allí tendrá la oportunidad de hablar, de defender ese proyecto de ley en el plenario y pasado mañana, el jueves, se va a llevar a votación. Nos habló también del tema. Gracias al liderazgo del partido, ahora vamos a presentar en el Pleno del Congreso Federal una resolución que lo que ataque y que denuncia el socialismo. Presentada por una servidora, María Elvira Salazar, representante del Distrito 27, el corazón que representa el corazón del exilio cubano, nicaragüense y venezolano. ¿Y qué es lo que dice la resolución? Que en los Estados Unidos no podemos permitir que se cuele y que entre el socialismo. Vamos a ver cuántos en el Partido Demócrata votan en contra de esa resolución. Ahí estaba Maxine Waters, porque ahora está el debate andando. Ahí estaba Maxine Waters diciendo que no, que bueno, pero le estamos preguntando si usted está de acuerdo que Fidel Castro, que Hugo Chávez, que Stalin fueron gente que destruyeron a sus pueblos. Nunca lo contestó. Entonces hay mucha gente dentro del Partido Demócrata que tiene gente muy noble en ese partido, pero hay algunos representantes que sin duda están en componenda con los socialistas que tanto esa gente que me está mirando conocen. Por eso yo siempre digo, aquí hay que agarrar a unos cuantos de estos miembros del Partido Demócrata, montarlos en un avión y mandarlos para La Habana por 2 semanas y que se queden con una familia sin dólares, con una familia cubana que está esperando la salida para venir para Miami, a ver qué es lo que van a pensar estos señores. Y cuando regresen, entonces que me puedan decir verdaderamente lo que significa socialismo. Bueno, muchísimas gracias, congresista. Muchas gracias siempre por el apoyo. Estamos empezando un nuevo ciclo y todo aquel que votó por mí en noviembre, muchísimas gracias. Verdaderamente es el trabajo más difícil que he hecho en mi vida. Yo pensaba que la televisión era dura. No. Este es el peor. Gracias, Cao. No, gracias a María Elvira Salazar, directamente desde su oficina en el Capitolio en Washington, D.C.